Buen día, mi nombre es Cindy Janet Venegas Barrientos, alumna del COBAED 27, plantel Vicente Guerrero del grupo 605. Abordaré el tema la reconfiguración del poder político y económico en el nuevo orden mundial, globalización, neoliberalismo, de la materia Historia Universal Contemporánea impartida por el maestro Adrián Alberto Talavera Ábalos. La caída del comunismo marcó el destino de la humanidad, especialmente durante la década del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Durante la década de 1980 se produjeron acontecimientos que trajeron consigo el empuje neoliberal y la pérdida de identidad de la izquierda, transformando la realidad del mundo. El proceso de reformas en la Unión Soviética fracasó y se produjo desintegración por parte de los países de Europa del Este, quienes abandonaron su forma de organización política y económica, de inspiración socialista, comenzando un proceso de transición hacia la democracia y la economía de un mercado para vincularse a la Unión Europea. Estos países experimentaron cambios políticos, modificaron sus fronteras, tuvieron movimientos populares y conflictos étnicos, marcando así el final de la Guerra Fría. La disolución del bloque socialista abrió paso a la expansión del neoliberalismo y del proceso de globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, político, social y tecnológico. Se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía. Esta acción ha logrado que los mercados se internacionalicen, implicando que cualquier productor compita con todos los productores del mundo, y la competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos a precios más bajos. El fin de la Guerra Fría y de la Unión Soviética reconfiguró el mundo, el cual pasó de ser bipolar a unipolar. Un mundo unipolar tiene características como globalización e integración de bloques económicos, consolidación de la hegemonía de Estados Unidos, multiplicación y mundialización de movimientos separatistas, étnicos o de género, predominio de la economía de mercado y desintegración del Estado como tal al formar parte de una compleja red internacional de agrupaciones y organizaciones internacionales. Estados Unidos, al término de la Guerra Fría, quedó convertido en la potencia única y su hegemonía fortaleció su imperialismo con base en el control de las redes económicas. El neocolonialismo es la práctica que hacen algunas potencias coloniales sobre otras economías colonizadas. A diferencia del colonialismo, busca la influencia de forma indirecta, es decir, el control que buscan se produce a través de personas que, siendo residentes del país, poseen la nacionalidad de los colonizadores, pues hacerlo de forma directa sería ilegal. En este sentido, se aprovecha del imperialismo cultural, el mercantilismo y la globalización empresarial para tener el control de territorios. Desde principios de la década de 1970, la expansión imperial estadounidense fue estimulada dando lugar al neoimperialismo, que tomó forma apoyado en el establecimiento de bases militares en casi todo el mundo y la creciente influencia financiera de Wall Street, así como la expansión de las políticas neoliberales en Latinoamérica, África y Asia. El neoimperialismo se caracteriza por impulsar la dominación y el poder estadounidense, defender un mercado competitivo, promover la libre competencia, oponerse al acaparamiento y especulación, formación de monopolios y oligopolios, fijación de salarios por parte del Estado, elevado gasto público y creación de empleo por parte del gobierno, rechazar la regulación de precios por parte del Estado, promover el libre comercio internacional y defender la libertad de contratación de trabajo y la libre movilidad de la producción. Las naciones imperialistas encabezadas por Estados Unidos trataron de imponer su poderío mediante acciones militares, expansión y acaparamiento de la industria tecnológica. Es así como Estados Unidos invirtió recursos económicos para retener su hegemonía mundial, defendiendo sus intereses en todo el mundo,
todo con fines económicos que favorecieron la industria del petróleo, ampliando los negocios multinacionales y propiciando la expansión del poderío de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En la actualidad, el gobierno de Donald Trump busca lanzar un pacto del siglo que intenta lograr la paz entre palestinos e israelíes, impulsando las economías de Palestina, Egipto, Jordania y Líbano. Globalización y neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Y en cuanto a la globalización, se ha entendido que es un fenómeno de creciente interdependencia de las economías, la comunicación y la cultura, que ha creado flujos migratorios y vinculación entre los países, sin inspirarse en alguna ideología. En la actualidad se está experimentando una nueva realización en la geopolítica mundial por el surgimiento de potencias emergentes que son los países recientemente industrializados, denominados como NIC, Newly Industrialized Countries. Son países cuyas economías les han permitido superar el estado de subdesarrollo, alcanzando gran potencial en el futuro. De igual manera, se emplea el acrónimo BRICS para referirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países que están sufriendo una ralentización económica en comparación con su importante crecimiento anterior, y han surgido otros grupos como el MINC, México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Estos países emergentes tienen como características densidad muy alta de población predominando los jóvenes, gran extensión territorial, alto crecimiento del Producto Interno Bruto, activa participación en el comercio mundial, crecimiento económico, destinos atractivos para la inversión extranjera, transformación de economías primarias e industriales e incremento en la apertura de sus economías al mercado mundial. Señalando que no se puede situar con precisión el nacimiento de la globalización, hay diversos acontecimientos que dieron lugar a este proceso. Un ejemplo fueron los fenicios comerciando por el Mediterráneo, los venecianos y los misioneros que llegaron a Japón, la expansión en el tránsito humano y comercial entre los continentes, las dos guerras mundiales y la Gran Depresión de 1929. La globalización abarca avances tecnológicos y científicos, comunicaciones, internet y conocimientos, conceptos como democracia, derechos sociales y derechos humanos, y la transformación económica basada en el libre comercio, el movimiento de empresas y capitales. Para los economistas, la globalización es la libertad que tiene el sector financiero para invertir, producir, comprar y vender sin restricciones. Algunas características de la economía global son considerar al mundo como una sola unidad económica. Cualquier variación económica local produce impacto en el mundo. La economía mundial ha sido impulsada por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que fomenta la cooperación económica y política, y las empresas transnacionales buscan mano de obra barata en naciones no desarrolladas. El surgimiento de la globalización tiene como antecedente los procesos de expansión e interdependencia política y económica que se dieron a inicios de la década de 1960 en estados que integran la OCDE. Esta relación les ha permitido compartir su soberanía mediante organismos que las unen o bloques regionales como la Unión Europea, propiciando el bienestar común internacional, como la militarización, las intervenciones armadas o la creación de organismos de seguridad regional. En cuanto al impacto negativo de la globalización, se han provocado críticas por parte de grupos que consideran que el mercado global es causante del aumento de la pobreza, la inequidad, la justicia, la discriminación, la marginación y la destrucción de las culturas nacionales. Por tal motivo, se han formado organizaciones para contrarrestar los efectos nocivos en aspectos como ambiente, derechos humanos, derechos sociales y culturales. Los grupos integran el llamado movimiento altermundista, que se originó con las manifestaciones frente a organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc. Y sus principales espacios de intervención son la crítica de la economía de las grandes empresas y las organizaciones internacionales, las relaciones entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, la defensa de los derechos humanos, el ambiente y el análisis crítico de los medios de comunicación masiva.
Este movimiento se caracteriza por estar formado por grupos de clase media, intelectuales, científicos, profesores, estudiantes, campesinos, indígenas y obreros. Exigen el respeto a la independencia de las naciones, favorecen la diversidad, inician su operación en una comunidad y luego la pasan al ámbito global. Se apoyan en partidos que ponen el acento en la defensa de los derechos humanos y civiles y dan relevancia a la investigación de la realidad. Sus demandas más relevantes son igualdad de oportunidades, equidad de género, distribución equitativa de la riqueza, freno al deterioro ambiental, condonación de la deuda externa de los países menos desarrollados, eliminación de subsidios agrícolas en los países desarrollados y supresión de los organismos financieros internacionales. México y la globalización. Desde 1982, México fue ingresando en la globalización, profundizando a partir de 1994 al suscribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y el auge de las comunicaciones digitales y electrónicas. Así es como se vio inmerso en un contexto internacional que promueve el trabajo en actividades de este tipo. Neoliberalismo. Surgió como reacción al intervencionismo estatal para procurar mayor justicia social. El principal ideólogo es Milton Friedman. De acuerdo con los planteamientos, el papel del Estado es cumplir con sus funciones básicas y no intervenir en el funcionamiento de la economía, abogar por la privatización de las empresas estatales para favorecer su eficiencia, reducir el gasto social, debilitar y desintegrar los sindicatos y reducir la responsabilidad estatal en protección social y laboral. El neoliberalismo en México surgió en la década de 1980, en medio de una crisis económica durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, quien privatizó empresas estatales, realizó la contracción del Estado, redujo el gasto público y propició la apertura de la economía hacia la inversión de capitales extranjeros y las empresas multinacionales. La aplicación del neoliberalismo ha propiciado el reconocimiento de que el comercio es la vía para generar crecimiento y eficiencia, aplicando políticas monetarias para controlar la inflación, evitar desequilibrios fiscales, excesiva carga fiscal, etc. Por otro lado, se ha acrecentado la desigualdad económica y social, no ha permitido edificar una sociedad más igualitaria, ha perdido su capacidad para atender a sectores marginados y ha evitado buscar mejores soluciones de mercado. Conflictos étnicos y migración como consecuencia del neoliberalismo. Los grupos étnicos son colectividades que son identificadas por elementos como el idioma, la religión, la nacionalidad o el origen étnico. También pueden ser considerados como pueblos, naciones, nacionalidades, minorías o comunidades. Conflictos étnicos. Se pueden manifestar de distintas maneras que van desde el rechazo, la hostilidad, la intolerancia y la discriminación, hasta las confrontaciones violentas que pueden revestir las formas de disturbios, matanzas, genocidios, levantamientos, rebeliones, revoluciones, terrorismo, guerra civil, guerras de liberación nacional y guerra entre estados. En el fin de la Guerra Fría y como consecuencia de la globalización y la intervención extranjera, los conflictos étnicos adquirieron características como exacerbar los ánimos de la sociedad, duración prolongada, atender a las presiones internacionales, buscar la conciliación de las partes mediante la intervención externa y transformar el conflicto étnico en otro tipo de conflicto. Cabe señalar que los conflictos étnicos pueden ser violentos y no violentos, religiosos, burocráticos, culturales, etnoeconómicos y etnopolíticos. Entre los conflictos étnicos de mayor resonancia que caracterizaron los siglos XX y XXI se encuentran Irlanda del Norte, España País Vasco, España Cataluña, árabe-israelí y Guerra de los Balcanes. En el continente africano persisten varios conflictos étnicos. Liberia es una de las naciones más inestables y plenas de violencia en el mundo, que se encuentra luchando por su poder sobre territorios y su población. En Darfur, grupos de milicia árabe han matado a decenas de miles de personas. En Sudáfrica, los colonos blancos han sido asesinados y expulsados de sus hogares por negros en protesta por la política de apartheid del gobierno blanco anterior. El más famoso de los genocidios ocurrió en la pequeña nación africana de Ruanda.
500.000 de personas fueron masacradas con armas de fuego y machetes, constituyendo así uno de los ejemplos más sangrientos del conflicto étnico de la historia humana. El fenómeno de la migración. Las actuales migraciones son predominantemente del tercer al primer mundo. De las clases medias y altas siempre han sido toleradas, pero nunca de las clases bajas. México lo ejemplifica a la perfección. Hemos aceptado las migraciones españolas, judías o libanesas, pero despreciamos a los centroamericanos y a los chinos. Algunas causas de la migración son la caída del muro de Berlín, dominio de los idiomas, atracción que ejercen las potencias, desplazados por guerras y violencia, necesidad de mano de obra, búsqueda de empleos remunerados en monedas fuertes, tarifas aéreas a la baja y con promociones de pago, creación de grandes regiones de libre comercio, globalización de la cultura e Internet. Se estima que 15 millones de personas viven fuera de su país por causa de conflictos bélicos y se encuentran en condición de asilados o refugiados. En consecuencia, las potencias se han visto en la necesidad de ejercer controles más severos, como establecer el requisito de visas o garantías económicas e incluso levantar muros fronterizos. Tal es el caso de Estados Unidos con México. También tiene lugar la migración por razones económicas. Hoy en día la mayoría de los grandes desplazamientos humanos se hacen en busca de trabajo y oportunidades. Al migrante actual le arrebatan la identidad, la individualidad, el nombre y solo forma parte de una masa que se desplaza. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala respecto a la migración: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Desde 1976, algunos países empezaron a adoptar medidas legales para reducir la inmigración. Actualmente, las legislaciones nacionales tienden a endurecerse como método de atajar al migrante, favoreciendo a la inmigración clandestina y al tráfico de personas. Entre los efectos negativos de la migración encontramos pérdida de población económicamente activa, envejecimiento promedio de la comunidad de donde se migra, fragmentación familiar, problemas psicosociales, dificultades de integración y adaptación, competencia laboral, aumento de la discriminación y la xenofobia, disminución de los salarios de los trabajadores nativos, carencia de políticas sociales y demográficas, presiones del mercado de trabajo e impacto en los sistemas de salud, en los servicios públicos y en todas las estructuras de los países emisores y receptores. Para finalizar, debemos entender que después de un gran conflicto nace la esperanza que de los desastres surja una paz duradera. Esa esperanza se traduce en dos reacciones: la modificación del orden establecido o restablecer al antiguo orden. Se busca mejor relación entre los estados, cooperación, igualdad y paz. Después de la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Wilson, usa por primera vez el término de nuevo orden mundial. Así la comunidad internacional se orienta a la construcción del cambio. Se funda la Sociedad de Naciones, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial y todo se vino abajo de nuevo. Después de esta Segunda Guerra se crea la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el mundo se dividió en dos ejes, dos grandes superpotencias, y desde entonces los ideales del nuevo orden mundial no se han conseguido, haciendo que solo sea una idea que persigue el ser humano. Gracias.